Buenas noches. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos estudiando con el académico Joel Sarman la historia del cristianismo. Y hoy trabajaremos la Reforma en Suiza. Buenas noches, hermano Joel. Muy buenas noches. Entonces, queridos oyentes, cualquier pregunta, inquietud, pueden preguntar por el chat de la emisora, por el WhatsApp. Entonces, hermanos, adelante, hermano Joel, seguimos entonces con la Reforma en Suiza. Muy bien. En Suiza la Reforma se desarrolló a la misma vez que en Alemania, pero bajo circunstancias distintas. Entonces queremos primero mirar algunos de los factores que constituyen esa diferencia. En primer lugar, está la geografía de este territorio que es Suiza. Suiza, como todos saben, es un país de montañas. Entonces esto hace que sea difícil de acceso. No es fácil invadir y es fácil defender. El problema es que en Suiza no tenían realmente recursos, eran ganaderos. Sus pueblos son centros de ganadería. Viven la vaca principalmente, contentos con leche y mantequilla. Y por eso no eran gente suave, sino gente pues ruda, quizás algo terca, pero gente muy simple que podía vivir con pocos lujos, como lo es la leche y la mantequilla. Entonces está el territorio, ellos viven en las montañas. El segundo factor que distingue a Suiza de Alemania es que no tenía gobierno central. Los nobles de las regiones contiguas no los controlaban. La Casa de Saboya, que está en el norte de Italia y al sur de Suiza, controlaba el territorio de lo que es Ginebra, pero perdió control de esa ciudad en el siglo XVI. Y desde el siglo XV no tenían nobleza en Suiza que los controlara. Se autogobernaban en forma representativa. Podemos decir cámaras de diputados o más precisamente consejo en la ciudad, el consejo de la ciudad, ¿sí? Y entonces su gobierno, como lo sigue siendo, era muy localizado. Entiendo que hasta el día de hoy ellos tienen un gobierno muy caracterizado por control local y la gente que es afectada por las leyes decide cuáles van a ser sus leyes y están muy contentos los suizos con su situación política. En ese momento su gobierno era localizado y cada región determinaba sus propias cosas y luego se aliaban porque pues quedaban juntos y se identificaban los unos con los otros. Por estos dos factores, el territorio y no tener gobierno más que local, se volvieron ellos soldados mercenarios, porque eran gente pues con fuerza y les sobraban varones que necesitaban empleo. Como eran libres, autogobernados, esto siempre ha sido bueno para un ejército, que la gente sea gente libre. Hay un libro muy interesante que se llama Cultura y Matanza. Y es una investigación de unas batallas claves, como 10 batallas claves a lo largo de la historia, y por qué ganaron un lado y perdieron el otro. Y lo que concluye el historiador es que el concepto de la libertad ha sido que un ejército sea más poderoso, que pueda ganar mejor, siempre y cuando tenga este concepto de que la gente crea que son libres, que son autodeterminantes. Esto es algo que tenían los suizos y en este momento pues eran muy buenos soldados y se alquilaban en forma mercenaria a la nobleza de cualquier otro lado que quisiera contratarlos para que lucharan. Ellos luchaban con lanzas largas que se llaman, creo en español se dice picas. Eran los más buenos para usar esas lanzas. Las lanzas no se tiraban, no se lanzaban por sí, se tenían y se usaban a una distancia pues para matar a sus contrincantes.
Lo que los tumbaría de ser los mejores y más duros soldados de ese tiempo sería el cañón portátil, que es el fusil. Interesantemente, la misma avanza metalúrgica que permitió que la imprenta de Gutenberg se hiciera, permitió que el cañón de ese fusil, algo como una escopeta, fuese resistente a la explosión de pólvora necesaria para disparar una bala con suficiente fuerza y con suficiente apunte para ser un instrumento eficaz. Entonces el fusil está entrando gradualmente en este momento a la guerra y va a quitar la ventaja que tienen ahora los suizos, pero en este momento todavía lo tienen. Varias décadas seguirán siendo los soldados que toda la gente busca para sus guerras y están listos a hacerlo porque se prestan en forma mercenaria. Una persona que se preocupaba mucho por esta situación en su país, que hacían esto, era Ulrico Zwinglio. Entonces vamos a proceder a hablar de él, que él fue un reformador muy importante. Zwinglio nació en 1484 en el este de Suiza, un poco al sur del lago de Constanza, en el pueblo de Wildhaus, que hoy queda a hora y media de Zúrich y está lleno de hoteles para turismo, para los que quieren ir a esquiar. Su familia de Zwinglio eran campesinos, pero eran muy prósperos y participaban en el gobierno. Y porque su familia era próspera, a Zwinglio lo mandaron a estudiar a muy temprana edad, como muchos de los reformadores. Él estudió latín en Basel desde los 10 años de edad y sus mayores en la Universidad de Viena, pero no terminó ahí sus estudios, terminó su carrera en la Universidad de Basel. Basel es otra ciudad importante del norte de Suiza, es donde por mucho tiempo estaría Erasmo y fue un centro de estudio humanista. La Universidad de Viena creo que fue un centro de estudios en el modo antiguo, y en Basel es un centro de estudio humanista. Zwinglio siempre fue un hombre estudioso, además de ser también un hombre físicamente activo. Le gustaba el deporte y por eso se murió joven, como vamos a ver quizás la próxima semana. En 1507, Zwinglio consiguió un puesto como pastor, como sacerdote, en el pueblo de Glaurus, muy cerca, en la región donde él nació. El pueblo se llamaba Glaurus, era otro pueblo, pero ahí le dieron puesto sacerdotal. Y él era un hombre que leía mucho y se dedicó a seguir prosiguiendo sus estudios, leyendo todo lo que podía, comprando libros. Aún se pueden consultar sus libros con sus anotaciones, están en la biblioteca principal de Zúrich. ¿Qué leyó? Pues sabemos que leyó con cuidado a Tomás Aquino y a Duns el Escoto, que son poderes teológicos de las edades medias. Tomás Aquino del siglo XIII, Duns el Escoto, finales del siglo XIII y siglo XIV. Ellos dos representan el realismo filosófico y no el nominalismo. Hablamos del nominalismo la última vez. Pero entonces esto no es el nominalismo y parece que eso no influyó mucho a Zwinglio. La influencia que él tiene es del escolasticismo. Entonces yo quiero hablar por un rato de lo que es el escolasticismo. El escolasticismo es una forma de estudio, no es una teología en particular, y es un error pensar que el escolasticismo quiere decir una teología. Se puede hablar así de ella, pero es principalmente un estudio y es importante para estudiar la historia, pues entender que es un método. Y se puede entender qué clase de método es, cómo es, narrando un poco de la historia de cómo llegamos a tener el escolasticismo. Y eso es lo que quiero hacer. Vamos al siglo XII, donde tiene sus orígenes. En el siglo XII, un hombre que se llamaba Pedro Lombardo escribió sus famosas sentencias. Y estas sentencias de Pedro Lombardo por 500 años
fueron el texto más usado de la teología. Todo el mundo leía el texto de Pedro Lombardo y a base de eso estudiaban la teología. Toda persona que quería hacer estudios mayores en Europa tenía que comentar las sentencias de Pedro Lombardo. ¿Qué son estas sentencias? Son las anotaciones que se hacían en las márgenes, dichos teológicos de los padres y de la escritura. Entonces está tomando citas de todos los lugares y las pone en sus 4 libros organizados por tema. Y entonces esto se vuelve muy influyente. El libro en las edades medias es un objeto escaso y es un lujo. ¿Sí? No todo monjecito consigue el libro que quiera. Entonces, en vez de copiar todos los libros para hacer un estudio teológico, copian las secciones más importantes y usan esos compendios como textos para el estudiante. Lombardo lo hace en una forma coordinada y definitiva, de tal manera que todos empiezan a usar el compendio de Lombardo, sus sentencias, y llega a ser el libro más influyente en la teología medieval. El resultado que esto tiene es doble. Por un lado, es lo que se necesita para poder hacer teología sistemática, tener esta coordinación por tema. Antes la teología sistemática, la teología no tenía método, era pensamiento sin una disciplina metódica realmente, no había un método coordinado. Por otro lado, lo que hizo Lombardo hizo que las contradicciones entre los padres se volviesen muy aparentes. No había coordinación teológica en la forma de hacer la teología, no había método, entonces no procedían de forma coordinada y resulta que una vez se paran y se coordinan todo lo que están diciendo San Agustín y todos los demás, es aparente que del todo no están de acuerdo como la gente lo esperaba. Y esto hace que la gente se dé cuenta que hay contradicciones. Y esto lleva al método de disputa que llamamos el escolasticismo. Por ejemplo, haces una pregunta teológica y entonces, ahora que sabes, presentas las autoridades que responden en una forma, digamos, negativa, y luego presentas las autoridades que responden en otra forma, positiva. Y resuelves después de eso la pregunta coordinando entre las dos respuestas, exponiendo los errores y afirmando una resolución que toma en cuenta todo lo que dicen las tengas. Esto, por ejemplo, es lo que hace Tomás Aquino. Hace su pregunta: ¿será que existe Dios? Hace una lista de objeciones, porque fulano dice que no se puede saber, porque este otro dice que no podemos decir que Dios existe o no existe, o lo que sea. Y después responde a la pregunta, en este caso afirmativo. Él dice sí existe Dios, y demuestra el error de cada objeción que había puesto. El escolasticismo es este método. Tienes una disputa en tu iglesia, vamos a ilustrarlo así. Lo que hay que hacer es presentar ambos lados. Comienzan en el sistema escolástico investigando, acumulando información de todas las posiciones y no solo de la posición que prefieres, y miras todo con cuidado y buscas entender todo con claridad y calma. Y una vez se ha considerado todo en la forma más completa, no solo buscando lo que apoya al lado de uno, pero buscando considerar en forma más amplia todo lo que hay, ves dónde queda el error, de qué lado alguien está ignorando la clave, dónde hay una falta de lógica, una suposición inválida, y así se resuelve el problema. Así es que procede el escolasticismo, como un debate, con disciplina para que puedan lograr algo imparcial y verídico. El escolasticismo, en otras palabras, es meterle método o procedimiento a los problemas intelectuales en vez de resolverlos como se te ocurra. Y son libros llenos de esto que lee y anota. Y es por la influencia del escolasticismo que en la Reforma existen tantos debates y coloquios y publicaciones polémicas. El problema con este método de proceder es que busca en forma énfasis y no es un buen método para investigación histórica.
Hace lo que hace bien, pero no es útil para todo. Pero eso no nos importa tanto ahora con Zwinglio. Es entender que así se hacían las cosas en las edades medias y en la Reforma ellos siguen pensando y usando ese método escolástico. Y los coloquios que hizo Lutero, los debates que ellos tienen, son basados en esa forma de hacer las cosas del escolasticismo. Hermano, ¿puede retroceder un poquitico el ejemplo del escolasticismo y listo? Ok. Entonces, vamos a ilustrarlo así. ¿Qué tal que tengas una disputa en tu iglesia? Entonces, lo que haría el escolasticismo es que presenten ambos lados o todos los lados que hayan. Es decir, comienzan investigando y acumulando información de todas las posiciones y no solo de la que tú prefieres, ¿sí? Y lo que haces es mirar todo con cuidado y buscar entender todo con claridad y calma. Una vez se ha considerado todo en la forma más completa, no solo buscando lo que apoya, pero buscando considerar las opiniones de los que se oponen a ti en la forma más amplia, entonces busca resolución y miras todo y dices, ¿dónde queda el error? ¿Qué lado está ignorando algo clave? ¿Dónde una falta de lógica, una suposición inválida? Y es así que procede el escolasticismo como un debate con disciplina para que pueda lograr algo imparcial y verídico. El escolasticismo, en otras palabras, es meterle método o procedimiento a los problemas intelectuales, en vez de resolverles como se te ocurra. Y son libros llenos del proceso escolástico, de la forma en que hace las cosas, por ejemplo, Tomás Aquino, que lee y anota Zwinglio. Y es por la influencia del escolasticismo que en la Reforma existen tantos debates. Hemos hablado de la coloquia de Marburgo, del debate en Heidelberg que tuvieron. Los reformadores viven en un contexto donde el procedimiento escolástico es parte de cómo se hacen las cosas, las escuelas. El problema con este modo de proceder es que busca en forma enfocada una síntesis y no es siempre un buen método para investigación histórica. Hace lo que hace muy bien, pero no es útil para todas las cosas. Pero eso no nos importa ahora con Zwinglio. Solo es notar lo que es el escolasticismo y que en la Reforma se usaba. Bueno, Zwinglio está muy interesado en el fenómeno del humanismo, que es como el escolasticismo, es un método. El humanismo es un método de educación en el cual el interés es literario, en las letras, en las bellas letras, y se enfoca en las personalidades que producen las bellas letras. El humanista busca entender cómo puede él obtener un alma que pueda producir cosas elegantes. Y por eso busca las fuentes originales de la elegancia clásica. Si la fuente de toda elegancia en latín es Cicerón, y si estudiando a Cicerón ves que él aprendió de los griegos, ¿qué vas a hacer? Vas a aprender griego, y es lo que hicieron los humanistas, y seguir investigando esas fuentes. El humanismo de la Reforma da a la Reforma la llamada a las fuentes. ¿Sí? Los humanistas quieren ir a las fuentes clásicas de la elegancia. Los reformadores quieren ir a las fuentes de la enseñanza religiosa, es decir, a las fuentes del Antiguo Testamento en hebreo y arameo y el griego para el Nuevo Testamento. El escolástico busca la verdad más que la elegancia, se puede decir, y el humanismo a veces solía buscar la elegancia más que la verdad. Pero no necesariamente son posiciones que se excluyen mutuamente. Zwinglio, por ejemplo, tenía la influencia de ambos, el escolasticismo y el humanismo. Y la verdad es que el escolasticismo y el humanismo en diferentes proporciones influyen a todos los reformadores, porque son las influencias en los lugares de aprendizaje y de estudio de ese tiempo. Y Zwinglio fue gran admirador de Erasmo, el más destacado humanista, pero, como sabemos, también admiró a Lutero, aunque quizás no tanto.
Entonces, sí esperamos que estos influyan en su pensamiento. Bueno, en 1513, también en 1515 y 1516, Zwinglio acompañó a sus compatriotas a la guerra como capellán, como era el sacerdote, como los muchachos de Glaurus, él fue con ellos y era su capellán, porque pues podía que muchos se murieran o estuvieran a punto de morirse y querían consigo un capellán. En esos días, él cargaba armas. No sé si esa es la costumbre en todos lugares. Yo sé que en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos los capellanes entran sin armas, nunca cargan armas y corren varios peligros por hacerlo así. Pero en Suiza, en el siglo XVI, el capellán llevaba armas. Así que Zwinglio fue a la guerra como capellán, pero también llevaba sus armas. Y esto va a ser importante en la vida de Zwinglio, en sus últimos momentos, porque él muere en una batalla. Es haciendo sus deberes como capellán que percibe los problemas de lo que hacen en Suiza con estos ejércitos mercenarios. Es patriotismo y preocupación pastoral que hace a Zwinglio se opone a la práctica de ser mercenarios. En 1510 había escrito un poema alegórico que se llamaba El buey. Suiza, dijo Zwinglio, es como un buey que los animales contratan para que luchase en su lugar. Y el problema es que el buey se muere solo y sin amigos. Y esto para Zwinglio es el problema. No luchan más que por el dinero que le den. Y se quedan sin amigos, sin alianzas, sin ideales. Eso no tiene nobleza y no se basa en más que realidades económicas. Y a él no le parecía bueno. Hasta en un momento, en unas batallas de esos tiempos, fueron tropas suizas de ambos lados, luchando el uno contra el otro, contratados de regiones distintas por dos enemigos. Y para Zwinglio, una situación así era el colmo. Por agitar en contra de esta práctica, porque salió como capellán, porque escribió su poema y porque hablaba de esto en su pastorado, lo sacaron de la ciudad del pueblo de Glaurus. La economía suiza para prosperar no tenía otra salida, ¿sí? O se quedaban más o menos en la pobreza que tenían ahí, pues no mal, pero no muy bien, o conseguían más plata con esta actividad mercenaria. Entraba la plata, ocupaban a los jóvenes ociosos y convenía así alquilarse como soldados. No se había desarrollado en Suiza aún la industria del chocolate o del reloj que hoy los hace tan famosos, y en postreros siglos tanto ayudarán la economía, de no hablar de los bancos que tienen en Suiza que les ayudan también. Pero no los tenían en este momento. Políticamente también Zwinglio molestó porque el control económico tenía consecuencias políticas, ya que solían alquilarse como mercenarios a un principado de una región, ¿sí? O sea, como que tenían negocio y eso era a base también política o tenía consecuencias políticas. Inconvendrían a uno de los poderes que los rodeaban y pues, tampoco querían hacer eso. Zwinglio entonces estaba criticando intereses poderosos, intereses económicos e intereses políticos, y no se pudo quedar en Glaurus. Cabe notar que Zwinglio sí creía que los suizos podían luchar por el Papa, ¿sí? Podían ser soldados del Papa. Y Zwinglio, la verdad es que recibía una pensión de la Santa Sede por ser capellán. La economía que le entraba a Zwinglio en parte era directo del Vaticano para que él fuese capellán y acompañara a los soldados. Él dijo luego que él solo usaba esa plata para conseguir libros y que no la usaba para apoyar su vida. Creo que hasta hoy el Vaticano es protegido por una guardia suiza, por lo menos una guardia suiza ceremonial.
Y eso lo apoyaba Zwinglio, pero es la única forma que apoyaba que fueran soldados por otros intereses. Entonces, en 1516, las autoridades de Glarus le dieron a Zwinglio una transferencia a otro pueblo que se llama Einsiedeln. En Einsiedeln había peregrinaje a una virgen, y Zwinglio era el capellán de los peregrinos, y muchos de ellos venían de Zúrich, y entonces él hizo contactos. Y cogió mucha fama en Einsiedeln porque se dedicó a exponer el texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo, y lo hizo con gran éxito. Era muy interesante, casi nadie hacía esto. Entonces le fue bien. Hasta denunció el vendedor de indulgencias cuando llegó, supongo en 1517, vendiendo las mismas indulgencias que promovía Tetzel en Alemania. Y Zwinglio logró correr al hombre del pueblo de Einsiedeln. No sé si hasta ahí hayan preguntas o quieras hacer una pausa o seguimos a las carreras. Sí, hermano, vamos a hacer una pausa hasta aquí. Ya regresamos entonces en Tertulia Teológica con el hermano académico Joel Salman, ya que es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos con el académico Joel Salman y estamos viendo la reforma en Suiza.